Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo soy de Fanfic y el día de hoy les traigo el capítulo 28 del fanfic My Hero Level Up. Todos los personajes que aparecen en este fanfic, tanto de Boku no Hero como de Solo Leveling, no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia, con eso aclarado podemos comenzar. Capítulo 77, Confianza en la oscuridad, claridad en las sombras. El cielo comenzaba a inclinarse hacia el atardecer cuando Izuku, Kyoka y las sombras se reunieron en el claro escondido detrás de los dormitorios de la OA. El bosque estaba bañado en luz dorada, esa luz suave que hace que las hojas parezcan brasas apagándose. Allí, entre troncos altos y el murmullo del viento, se acomodaron para un descanso que ninguno sabía cuánto necesitaba. Kyoka extendió una manta sobre la hierba y se sentó con su bajo. Sus dedos rozaron las cuerdas como si les susurrara secretos. La melodía, suave al inicio, se expandió por el claro con una vibración íntima. Hiron, sentado cerca, emitía ocasionales notas graves que parecían acompañamiento humano. Tusk, en cambio, intentaba seguirle el ritmo con palmadas, que sonaban a golpes de tambor improvisados, riendo cada vez que se equivocaba. Tank descansaba a un lado, enorme y paciente, como una montaña viva que respiraba. Ygritte permanecía de pie detrás del grupo, quieto y vigilante, la figura de un guardián que jamás pestañeaba. Y junto a Kyoka danzaba su sombra. Elegante, ágil, de contornos oscuros que parecían vibrar al compás de la música. No se movía como una marioneta ni como un eco rígido. Se movía como si entendiera, como si sintiera. Sus pasos eran suaves, casi rituales. Sus brazos se mecían con una armonía que Kyoka no había enseñado, pero que de algún modo existía entre ambas. Cuando la melodía disminuyó, la sombra se arrodilló con suavidad a su lado, inclinando la cabeza como un servidor. O tal vez como un compañero. Kyoka sonrió con cariño y levantó la mirada. Izuku llamó, invitándolo con la voz. Él se acercó, sentándose a su lado con un interés genuino pintado en el rostro. Ya elegí su nombre, dijo Kyoka, tocando el borde oscuro de su sombra como quien toca la mano de un amigo. Hecho. Porque pelea al ritmo del sonido. Y porque siempre responde a mi voz. Izuku la contempló en silencio por un momento. No era solo el nombre. Era lo que significaba. Hecho era un lazo nuevo, una extensión del corazón de Kyoka. Es perfecto, dijo finalmente, con una sonrisa suave. A su alrededor, las sombras reaccionaron de maneras distintas, casi humanas. Ygritte inclinó la cabeza con solemnidad, aceptándola como una igual. Hiron emitió un murmullo grave de aprobación. Tusk, que antes había sido el más desconfiado, soltó una carcajada que resonó como un gong. Hecho inclinó la cabeza ante ellos, y Kyoka sintió algo cálido en el pecho. El cielo se volvió rojo, luego violeta. Las risas, el murmullo de conversaciones, el crujir de las hojas bajo las patas de Tank, todo formaba un retrato extraño pero armonioso. Héroes, humanos y sombras compartiendo un momento que jamás habría ocurrido en ningún otro rincón del mundo. Por primera vez, las sombras no eran parte de un ejército. Eran parte de una familia. A la mañana siguiente, la UA rebosaba energía cuando los estudiantes comenzaron oficialmente sus prácticas profesionales. Algunos temblaban de emoción, otros de nervios. Todos elecciones, sueños y expectativas. Izuku y Kyoka eligieron la misma agencia. Nadie se sorprendió, aunque ambos tenían motivos distintos. Será eficiente entrenar juntos, dijo Izuku mientras caminaban hacia la estación del tren. Kyoka lo observó, y la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Sí, claro. Eficiente, respondió, tocándolo con el hombro. No está mal tenerte cerca. Aunque sea por el entrenamiento. Él se sonrojó sin captar la insinuación, lo que solo hizo que Kyoka sonriera más. En las calles, durante las patrullas, ambos se movían como si hubieran entrenado juntos toda la vida. Hecho corría por los tejados con las sombras de Izuku, formando pequeñas escuadras improvisadas que analizaban callejones, azoteas y zonas de riesgo sin necesidad de instrucciones verbales. Pero mientras el día transcurría en orden, lejos de su vista el mundo se agitaba en silencio. Las sombras exploradoras de Izuku se deslizaban a través de túneles, alcantarillas, viejos edificios abandonados y laboratorios subterráneos.
y fue una de ellas quien dio con algo que heló la sangre del monarca. Dr. Garaki seguía trabajando. El anciano caminaba entre tanques de líquido verdoso, cables, monitores, piezas de carne artificial que se estremecían al azar. Sus manos temblorosas reconfiguraban planos, ajustaban fórmulas, activaban incubadoras vivas. Y en cada pantalla brillaba un proyecto distinto. Nomu. Versiones nuevas, susurró una sombra, oculta entre el metal y la penumbra. Cuando regresó ante Izuku, cayó de rodillas. Monarca, está creando algo nuevo. Más poderoso. Izuku apretó los puños hasta que los nudillos le crujieron. Captúrenlo, ordenó con voz baja, controlada. Llévenlo a las montañas. No quiero ruido, no quiero testigos. Y luego, destruyan todo. Cada archivo. Cada sala. Cada tanque. No debe quedar rastro de sus experimentos. El asalto fue tan silencioso que ni las luces parpadearon. Garaki intentó correr, intentó gritar, pero una sombra lo envolvió antes de que pudiera aspirar aire. Fue arrastrado lejos mientras el laboratorio se desmoronaba en un torbellino de oscuridad y fragmentos. Pero no era lo único que las sombras habían descubierto. Otra patrulla había seguido a un grupo de encapuchados. Susurros. Reuniones clandestinas. Intercambios secretos. Y un nombre. Shiya Saikai. Las sombras continuaron siguiendo a los hombres hasta un complejo subterráneo donde, tras una negociación tensa, vieron un objeto intercambiar manos. Una cápsula pequeña, metálica, perfectamente sellada. Un maletín de dinero la recibió. Dentro una droga. Una sustancia capaz de eliminar dones. Aunque solo temporalmente. Por ahora, informó la sombra ante Izuku, inclinada en la azotea mientras él y Kyoka descansaban tras el patrullaje. Izuku exhaló despacio, conteniendo la ira. Sigan vigilando. No intervengan. Aún no. Necesito saber quién los dirige. ¿Qué planean? ¿Qué tan avanzada está esa droga? Sí, monarca. Cuando la sombra desapareció, Izuku abrió un canal cifrado y envió la información directamente a Aizawa y Nezu. Les explicó todo. La captura de Garaki, la destrucción del laboratorio, la amenaza creciente del Shiya Saikai. Las respuestas llegaron rápido. Aizawa, buen trabajo. Nosotros nos encargamos desde aquí. Continúa tus prácticas. Mantente alerta en eso. Excelente como siempre, jovencito. Esto será invaluable para las autoridades. Tu capacidad de acción es verdaderamente extraordinaria. Izuku soltó un suspiro silencioso y guardó el dispositivo. Kyoka, a su lado, se estiró sobre la baranda. ¿Qué era eso? Él la miró, inseguro, pero sonrió. Solo, pendientes. Ella lo observó por un momento. Sabía que no contaba todo. Pero confiaba en él. Así que se sentó más cerca, apoyando el hombro suavemente contra el suyo mientras Echo descansaba en un tejado vecino junto a Ibris, Tank y Tusk, contemplando la ciudad como centinelas. El cielo estaba teñido de dorado. La ciudad parecía tranquila. Pero más allá de las luces, más allá de los rascacielos, el mundo seguía mutando en silencio. Y las sombras comenzaban a inquietarse. Izuku bajó la mirada hacia sus propios puños, luego hacia Kyoka. No era el niño tembloroso que un día soñó con ser héroe. Era un monarca. Y por primera vez, no caminaba solo. Capítulo 78, el malestar de Kyoka y la mazmorra roja. La mañana en la UA tenía un brillo distinto, casi eléctrico, como si el aire mismo vibrara con anticipación. Los pasillos rebosaban de un murmullo constante. Risas nerviosas, conversaciones apresuradas y miradas llenas de envidia y admiración. Hoy se habían anunciado las prácticas especiales con héroes profesionales, un privilegio reservado solo para los estudiantes que habían demostrado un talento excepcional. Los nombres de los elegidos resonaban en los corredores como un veredicto de futuro. Algunos caminaban con el pecho hinchado, sonriendo con esa mezcla de orgullo y ansiedad. Otros ya planeaban estrategias, horarios y hasta qué ropa llevarían para causar buena impresión. Era el tipo de oportunidad que podía cambiar una carrera entera. Midori y Izuku no estaba entre ellos. No porque nadie lo hubiera invitado. Al contrario. Su nombre había sido mencionado más veces que el de cualquier otro estudiante.
Agencias heroicas nacionales de primer nivel, Endeavor Agency, AXA Agency, Besgenist, y hasta varias del extranjero habían enviado propuestas insistentes, casi desesperadas. Querían al chico que había enfrentado a All for One frente a todo el país. Querían al joven misterioso que comandaba un ejército de sombras, al que había neutralizado a Shigaraki y que parecía capaz de reescribir las reglas del mundo. Pero Izuku había rechazado cada una de ellas con una calma que desconcertó incluso a los profesores más experimentados. No necesito seguir a otros héroes ahora mismo, había dicho simplemente, con voz suave pero firme. Tengo mis propios entrenamientos. Lo decía sin arrogancia. Sin orgullo desmedido. Era solo una verdad absoluta. Esa misma mañana, en uno de los patios interiores de la OA, Izuku entrenaba junto a Kyoka Hirou. El sonido rítmico de sus pisadas sobre el concreto se entremezclaba con el zumbido de los hacks de la chica, que se movían como látigos precisos. Ambos estaban completamente sincronizados. Él esquivaba, ella atacaba. Ella defendía, él contraatacaba. El sudor brillaba en sus frentes y sus respiraciones se acompasaban en un baile casi perfecto. Hasta que una voz mecánica, fría e impersonal, irrumpió en la mente de Izuku como un trueno invisible. «Has obtenido una llave de mazmorra. Rango B». Izuku se detuvo en seco. El aire pareció helarse entre ellos. Su expresión cambió al instante. La serenidad dio paso a una tensión profunda, casi instintiva. Desde hacía semanas, las mazmorras de rango B habían dejado de aparecer. Él ya había superado ese nivel con creces. Una llave así no era un premio, era una señal. Un mensaje. Una anomalía. Un mal presentimiento que le erizaba la piel. Kyo, dijo con voz grave, guardando los guantes de entrenamiento. Detendremos el entrenamiento. Kyoka se limpió el sudor del cuello con la muñeca y lo miró con preocupación inmediata. ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? El sistema me asignó una mazmorra nueva. Voy a investigar. Kyoka dio un paso adelante sin dudarlo ni un segundo, sus hacks moviéndose ligeramente como si ya se prepararan para la acción. Voy contigo. Izuku negó con suavidad, aunque su rostro permaneció tenso. No es necesario. Esta vez iré solo. Kyoka asintió lentamente, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Algo en su expresión se quebró por dentro, aunque Izuku no lo notara. Una chispa silenciosa. Una duda diminuta, pero afilada como una aguja. ¿Por qué no me llevas? El portal de la mazmorra lo envolvió con un destello blanco cegador. Cuando la luz se disipó, Izuku se encontró en un lugar completamente diferente. El aire era pesado, cargado de un olor metálico y antiguo. Estaba en un bosque denso y abrumador, además había un leve zumbido constante resonaba en el ambiente. Izuku frunció el ceño y murmuró para sí mismo. Esto se siente como un portal rojo. La salida está cerrada. Hizo una pausa, sintiendo la presión del espacio. Podría tener que excederme esta vez. Sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa fría. Mi presentimiento tenía razón. Apenas terminó de hablar, el suelo comenzó a temblar. Desde las sombras de los pasillos rojos emergieron docenas de monstruos. Criaturas deformes, con piel correosa, garras curvadas y ojos brillantes de hambre salvaje. Lo rodearon rápidamente, gruñendo y chasqueando mandíbulas. Izuku metió las manos en los bolsillos con total tranquilidad. De cualquier manera, esto no será demasiado para mí. Sin más preámbulos, levantó ligeramente la mano. A su alrededor, el aire se oscureció. Sombras negras comenzaron a materializarse, primero como humo espeso, luego tomando formas sólidas y letales. Decenas de soldados sombra aparecieron, armados y listos. Terminaremos esta mazmorra en un día. El enfrentamiento estalló como una tormenta. Los monstruos cargaron con furia animal. Las sombras de Izuku respondieron al instante. Mientras algunos soldados sombra se enfrentaban cuerpo a cuerpo, los magos sombra, flotando en la retaguardia, alzaron sus bastones y desataron una lluvia de explosiones oscuras. Bolas de energía negra impactaron contra grupos enteros de monstruos, haciendo estallar cuerpos en nubes de sangre y vísceras. Los gritos de agonía resonaron por los pasillos rojos. Izuku observaba la destrucción con calma, las manos aún en los bolsillos.
Entonces, sus sombras más poderosas entraron en acción. Ygritte surgió como un relámpago negro, su espada roja cortando el aire con un silbido mortal. Cada golpe partía monstruos por la mitad, dejando tras de sí rastros de sangre oscura. Iron cargaba como un tanque viviente, aplastando enemigos bajo sus puños gigantes. Tank, Tusk y los demás guerreros élite se lanzaron al frente, causando un desastre absoluto. Los sonidos de huesos rompiéndose, carne desgarrándose y rugidos de dolor llenaban el aire. Los monstruos no tenían oportunidad. Cada vez que uno intentaba atacar, era interceptado, destrozado o pisoteado. Beru, el más feroz de todos, se movía como una sombra viviente. Saltaba de un enemigo a otro, sus garras y mandíbulas arrancando cabezas y extremidades con precisión quirúrgica. Minutos después, Beru se posó sobre una montaña de cuerpos caídos. Sostenía en alto la cabeza cercenada de un monstruo grande, y soltó un chillido agudo y victorioso que retumbó por toda la mazmorra, haciendo temblar las paredes rojas. Izuku continuó avanzando por los pasillos, las manos aún en los bolsillos, como si estuviera dando un paseo tranquilo. A su paso, sus sombras se inclinaban en una reverencia profunda y sincronizada. En una escena que parecía sacada de una leyenda antigua, Izuku habló con voz baja pero resonante. No importa qué monstruo aparezca. Siempre habrá un cazador esperándolo. Más adelante, en la sala principal de la mazmorra, un gran monstruo, una bestia colosal con cuernos retorcidos, piel blindada y 6 ojos brillantes, se irguió frente a él. Detrás del líder, un ejército entero de criaturas esperaba información. ¿Eres tú quien ha acabado con todos mis compañeros?, rugió el monstruo en un idioma cultural y antiguo. Izuku lo miró sin inmutarse. Me impresiona bastante, continuó la bestia. No solo fuiste capaz de llegar hasta mi base principal por tu propia cuenta, sino que además entiendes mi idioma. El monstruo dio un paso amenazante, su ejército rodeando completamente el lugar. Ya te he rodeado. No tienes escapatoria. Izuku permaneció en silencio unos segundos, con las manos aún en los bolsillos. Luego, con una sonrisa tranquila, respondió. No llegué aquí por mi cuenta. Debes de estar bromeando. Sin más, levantó la voz con autoridad. Surjan. De inmediato, por todos lados, suelo, paredes, techo, comenzaron a emerger las sombras de Izuku. Cada una de ellas sostenía en sus espadas o garras las cabezas o cuerpos inertes de los monstruos que habían intentado emboscarlo. Los últimos soldados sombra terminaron de materializarse, dejando un círculo perfecto de muerte alrededor del ejército enemigo. Izuku miró al líder con calma. Parece que los demás que se estaban ocultando ya han huido. El jefe de los monstruos, furioso, recibió de pronto un golpe seco en la cabeza. Instintivamente movió su enorme mano y atrapó lo que Izuku le había lanzado. Cuando abrió los dedos, encontró la cabeza cercenada de uno de sus propios secuaces. La ira del monstruo explotó. Bastardo. Izuku, con toda la calma del mundo, simplemente dijo. Es momento de empezar. En cuanto dio la orden, todas sus sombras se lanzaron al ataque como una marea negra imparable. Beru iba al frente, una sombra borrosa de pura violencia. 2 monstruos enormes se prepararon para el embate, rugiendo y cargando con todo su poder. Pero las sombras de Izuku eran demasiado. En cuanto se encontraron, los 2 monstruos fueron partidos por la mitad casi al instante, sus cuerpos cayendo en 2 mitades sangrientas. Otros 2 monstruos lograron romper la línea y avanzaron directamente hacia Izuku. Este los esperó tranquilamente, manos aún en los bolsillos. Justo cuando estaban a punto de alcanzarlo, Tank apareció detrás de su rey con un salto poderoso, armas por delante. El impacto fue brutal. Los 2 monstruos fueron lanzados hacia atrás como muñecos rotos. El jefe de los monstruos gritó lleno de rabia. «Déjenos en paz». Al escucharlo, tanto Ygritte como Beru voltearon hacia él al mismo tiempo. Sin esperar ni un segundo, Beru pasó como un rayo negro junto al líder, arrancándole un brazo de un solo zarpazo. Casi al instante, Ygritte apareció por el otro lado y le cortó una pierna con su espada roja, desequilibrándolo por completo. El jefe cayó al suelo con un estruendo, casi derrotado. Entonces Tusk surgió frente a él, activando su habilidad Himno de los Gigantes.
En su modalidad de gravedad, una presión inmensa cayó sobre el monstruo, hundiéndolo aún más en el suelo rojo como si lo aplastara un dios invisible. Izuku se acercó caminando con lentitud y se detuvo frente al líder caído. A partir de este momento responderás a todas mis preguntas. Entre menos te resistas, menos doloroso será. Momentos después, Izuku se vio obligado a eliminarlo. Sacudió la cabeza con leve fastidio. No pude sacar nada nuevo. El sistema siempre interfiere. Luego suspiró y añadió con determinación. Da igual. Tarde o temprano terminaré enterándome de toda la verdad. Mientras hablaba, sacó algo de su inventario. Era la llave que había obtenido de la caja aleatoria maldita. La sostuvo entre sus dedos. Pude cumplir las condiciones requeridas después de alcanzar el nivel 100 en la incursión a la isla Jeju. El sistema respondió al instante en su mente. Descripción de la llave desbloqueada. La llave permite entrar a Templo de Cartenón. Puede usarse en un portal específico, cuya localización será revelada después de 417 horas. Mientras observaba la llave girando entre sus dedos, Izuku se quedó pensativo. Recordó aquel día lejano en el que obtuvo el sistema, justo antes de morir a manos del villano de lodo. Había cambiado tanto desde entonces. Había pasado de ser un chico sin poder a convertirse en el monarca de las sombras. Sin embargo, también se preguntó en voz baja. ¿Y si todo esto hubiese sido planeado desde el principio? ¿Y si los responsables solo están esperando a que vayamos hacia ellos? Sus ojos se entrecerraron. En ese momento, sintió en lo profundo de su alma la puerta de la doble mazmorra, en donde se alzaba una estatua gigantesca. Su rostro mostraba una sonrisa aterradora, torcida y llena de malicia, como si llevara siglos esperando precisamente por él. La estatua parecía observarlo directamente, esperando a Izuku Midoriya.